Ya. Muy buenas tardes, hermanos en Cristo que nos escuchan, amigos, familia y todo aquel que se ha conectado con nosotros en esta preciosa tarde de este día martes 21 de abril. Una vez más está con ustedes su amigo y hermano en Cristo, Dr. Mejía, pastor de la congregación Torre Fuerte, de los hermanos unidos en Cristo, para poder compartir un corto mensaje en esta tarde con ustedes, compartir esta palabra para que esta palabra, como siempre, nos alimente, nos ayude a estar animados y por sobre todas las cosas estar siempre preparados para que los tiempos que puedan venir hacia nuestras vidas, por muy difíciles que sean, esta palabra pues nos dé la preparación para poder sobrellevar todos esos tiempos, ¿verdad? Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son bastante difíciles. Actualmente también hemos estado sabiendo a través de las informaciones de otra peste que está ocurriendo allá en Estados Unidos, fuera del coronavirus. Eso implica pues que la situación a nivel del mundo, ¿verdad? No está siendo fácil, y por eso es que nosotros como Iglesia de Cristo nos toca la obligación, y es parte de nuestro deber como mensajeros de la palabra de Dios y intercesores también entre Dios y esta humanidad, de tener ese conocimiento adecuado a través del cual nosotros nos podamos acercar a Dios y podamos alcanzar esa misericordia, esa compasión de Dios por esta humanidad. Así que en medio de toda esta situación que está sucediendo ahorita en el mundo, yo deseo de todo corazón que la paz de Cristo esté ahí en la tranquilidad de sus hogares, donde usted esté. Y queremos en esta noche, una vez más, animarlo a través de esta palabra, para que todos, ¿verdad?, aprendamos a depender de Dios, a tener esa confianza de Dios, porque ese es el objetivo de la palabra de nuestro Dios. El objetivo de la palabra de nuestro Dios es que nosotros conozcamos a ese Dios, que nosotros aprendamos a tenerle confianza, y una vez que nosotros aprendamos a conocer su pensamiento y a tener esa confianza de Él, entonces podamos acercarnos más a Él y llegar con más, no autoridad, sino con más humildad, para buscar de Él esa misericordia que necesitamos en estos tiempos. Así que Dios me los bendiga a todos. En esta preciosa noche deseo que la paz de Cristo esté con todos ustedes allí en familia. Queremos leer una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan y que nos habla a nosotros, esa palabra de cuando Dios no escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Y cuando Dios no escucha nuestras oraciones, significa que hemos estado en determinado pecado, y la Biblia nos enseña a nosotros que Dios no escucha a los pecadores, ¿verdad? Por eso es que la misma Biblia nos exhorta que nosotros debemos de confesar nuestros pecados para que nuestra oración, nuestro clamor a Dios no tenga ningún tropiezo, ¿verdad?, hacia el trono de la gracia de nuestro Dios. Y para hablar de ese tema, de que Dios no escucha a los pecadores, quisiera compartir con ustedes unos versículos que se encuentran en el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 9. Dice la palabra allí en el versículo 31 en adelante, palabra que voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de esta manera: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros, y lo expulsaron de la sinagoga. Esta palabra nos habla a nosotros de un hombre que nació ciego y que de repente encontró a Jesucristo ahí en el camino, y Jesucristo lo sanó. En aquel tiempo, dice la historia de esta palabra, que había una fuerte oposición de los fariseos y los sacerdotes de aquellos tiempos contra nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo cuando Cristo hacía sanidades en el día de reposo, en el día de sábado. Y lo bueno de esta palabra es que Cristo le manda un mensaje a estos fariseos y a esos sacerdotes, con la idea de que estos fariseos, esos sacerdotes, pudieran recapacitar y reconocer la autoridad de Cristo Jesús de Nazaret. La palabra nos enseña a nosotros que hay diferentes tipos de pecados y hay diferentes formas de pecar. Por eso de repente no podemos dar una definición exacta de lo que realmente es el pecado. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros allí que el pecado, más que todo, es una transgresión de la ley de Dios. O sea que ahí en la primera carta de Pedro dice que el que infringe la ley de Dios peca, ¿verdad? Es darle la espalda a Dios, ¿verdad? Es ir contra los principios y las normas de nuestro Dios, contra la palabra de nuestro Dios. Todo eso encierra lo que es pecado, ¿verdad? Y eso acarrea una pérdida, ¿verdad? Una pérdida de la persona, ¿verdad? En el sentido de que no solo acarrea un castigo físico, moral o psicológico, sino que trae la muerte de la persona, ¿verdad? Porque la Biblia así dice la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando la persona muere en pecado, no solo muere físicamente, sino también muere espiritualmente. Hay una separación total de nuestro Dios. Hay una condenación permanente de esa persona que murió en pecado, como dijimos en un tema anterior que predicamos, ¿verdad? Ocurre en esta persona lo que se llama la muerte segunda, o sea, la muerte del alma, que consiste, de acuerdo ahí al libro de Apocalipsis, consiste en ser tirado al lago de fuego y azufre, que fue preparado, dice la palabra, para Satanás, el falso profeta, la bestia y todos los demás demonios, pero que desgraciadamente ahí van a parar también todos aquellos que murieron en la completa incredulidad y que no se arrepintieron de su pecado. No se arrepintieron de su pecado. También podemos decir que sucede en casos de personas que consideran de que algunos pecados son justificados, ¿verdad? Y entre esas personas incluimos no solamente a los que están en el mundo, sino también a los que están en la iglesia del Señor, porque consideran que hay pecados que se justifican con tal de alcanzar algún bien. Es como cuando alguien dice: esta es una mentirita piadosa, ¿verdad? No le hace daño a ninguno. La mentira es mentira, ¿verdad? No importa el tamaño o lo pequeñez de la mentira, es mentira, y como es mentira, eso es un pecado. Lo mismo sucede, ¿verdad?
con la persona que pretende que al cometer un pecado se puede justificar ese pecado con alcanzar un bien para una persona, para una familia, para un pueblo, incluso para uno mismo, ¿verdad? El pecado es pecado, ¿verdad? El pecado no tiene ninguna justificación. La única forma como nosotros podemos justificarnos ante Dios, ante cualquier pecado que nosotros cometemos, es arrepintiéndonos, ¿verdad? Pidiéndole perdón al Señor por ese pecado que cometimos. Es la única manera como nosotros podemos alcanzar el favor de Dios. Pero mientras nosotros no confesamos nuestro pecado, entonces tenemos problemas con nuestro Dios. Fíjense ustedes que allí en el libro de Jeremías, está la historia de un profeta que se llamaba Ananías. Este profeta que se llamaba Ananías contradijo la profecía que Dios le había dado al rey del pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Dios le había mandado decir al rey de Israel y al mismo pueblo de Israel que el pueblo de Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, iba a venir contra ellos, ¿verdad? Y los iba a llevar cautivos al pueblo de Israel. Sin embargo, Ananías vino y contradijo esa profecía. Y para poderse granjear probablemente el respeto del rey o del mismo pueblo, Ananías le dice al rey una profecía que favorece al pueblo de Israel, diciéndole que Dios iba a quebrar todo yugo de Babilonia contra ellos, desmintiendo de esa manera la profecía que Dios le había mandado al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y cuando Ananías desmintió la profecía que Dios había mandado a través de Jeremías al pueblo de Israel, al rey de Israel, el pueblo de Israel casi pues agarró a Jeremías, casi lo lincha y casi termina de matar al pobre profeta Jeremías por la profecía contraria que Jeremías había dicho de parte de nuestro Dios. Y quiero compartir esa lectura bíblica con ustedes para que miren ustedes lo que dijo Ananías sobre esa mentira, esa profecía mentirosa que dio, y lo que le sucedió a Ananías por andar diciendo una profecía que no venía de parte de nuestro Dios. Dice la palabra allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 28, dice de esta manera: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún, dice, también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás,
en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Hananías en el mes séptimo. Eso fue lo que le sucedió al profeta Hananías por haber profetizado una mentira al rey y al pueblo de Israel, probablemente para granjearse o ganarse el respeto del rey y poder ocupar probablemente un lugar de honor ante el rey y el pueblo de Israel. Y eso que le sucedió a Hananías, eso le sucede también a cualquier persona que dentro de la iglesia de Cristo se considera un profeta y de repente anda diciendo profecías que Dios no las ha dicho. La Biblia nos enseña que las profecías fueron hasta Juan y todas las demás profecías ya están escritas en esta palabra. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es escudriñar estas escrituras, porque ahí están las profecías que Dios quiere que nosotros aprendamos y sepamos, para que miremos, ¿verdad?, el acontecer del futuro que Dios tiene para esta humanidad, ¿verdad? Esta Hananías, el castigo de Hananías fue por causa de ese pecado de mentira, esa profecía de mentira, fue la muerte. Por eso nosotros, así muy en los tiempos en que nosotros vivimos, miramos cómo muchos líderes de la iglesia del Señor de repente mueren a una edad muy temprana, algunos probablemente por alguna imprudencia, pero de repente hemos visto muerte de líderes de la iglesia de Cristo por estar contradiciendo la palabra del Señor, por estar adulterando la palabra del Señor, por estar fornicando espiritualmente dentro de la iglesia del Señor, adulterando espiritualmente la palabra del Señor, mancillando la sana doctrina de nuestro Cristo. Entonces vemos muchos líderes que mueren a una edad temprana por estar en contra de la sana doctrina, ¿verdad?, hablando cosas que no son, profetizando cosas que no son, ¿verdad? Y algunos los vemos con enfermedades bastante invalidantes por haber cometido ese adulterio y esa fornicación espiritual dentro de la iglesia de Cristo, y que probablemente la mayoría de algunos de estos líderes religiosos que hacen eso, lo hacen con la idea probablemente de poderse ganar, ¿verdad?, al pueblo religioso al cual le están predicando, para tal vez alcanzar el favor de estas personas. Hoy hay, como decíamos la vez pasada, hay un dicho muy popular entre todos nosotros los hombres, que dice la palabra que no hay, ese dicho, que no hay peor sordo que aquel que no quiera escuchar, o no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Dios, en su misericordia, le manda decir en estos versículos que leímos ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, le manda decir a estos fariseos, ¿verdad?, a estos fariseos y a los sacerdotes que se oponían a la autoridad de nuestro Dios, Dios les habla a ellos a través de un hombre que dice esta palabra, que era ciego, ¿verdad?, y que era ciego de nacimiento, y que Cristo lo sanó de su ceguera. Y esta persona que Cristo sanó de su ceguera no era ningún predicador, y mucho menos alguien que tuviera un buen fundamento en la teología de nuestro Dios, porque como era ciego, probablemente nunca había leído las escrituras de aquellos tiempos. Sin embargo, Dios a esta gente, estos fariseos y esos sacerdotes de aquel tiempo que cuestionaban la autoridad de Cristo, en su inmensa misericordia, por eso yo les digo siempre que Dios siempre tiene misericordia hasta del más malo dentro de la iglesia.
del peor líder religioso dentro de la iglesia, Dios tiene misericordia de él. Dios tuvo misericordia de estos fariseos y sacerdotes y les manda un mensaje a través de esta persona que Cristo los había sanado. Les da una verdad que no la quisieron escuchar, esa verdad, porque su soberbia que tenían esta persona, su orgullo religioso que tenía y que los hacía actuar en contra de Cristo, los mantenía completamente sordos y ciegos espiritualmente, ¿verdad? No pudieron aceptar que alguien que había nacido ciego y que de repente les da un mensaje teológico, ¿verdad?, con una sabiduría tan profunda, ¿verdad?, no lo pudieron asimilar. Y no lo pudieron asimilar por ese mismo orgullo religioso. Eso está como aquel maestro de una escuela o de un colegio, cuando es corregido sobre el tema que está enseñando, probablemente por su alumno, ¿verdad? Y al verse herido el maestro, ¿verdad?, al verse herido el maestro por la corrección que tuvo de parte de su alumno, ¿verdad?, la emprende contra su alumno, ¿verdad?, y de repente hasta lo puede aplazar en la materia que él le está dando, porque no puede tolerar que alguien que no tiene la preparación cultural que él tiene, no puede tolerar que sea corregido por un alumno que probablemente no ha leído todo lo que ha leído. Lo mismo sucede en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Los líderes religiosos, por su misma soberbia, por su mismo orgullo religioso, ¿verdad?, no pueden tolerar que alguien de los más sencillos de la iglesia, por decirlo de esa manera, que de repente no entienden la palabra del Señor en forma adecuada, ¿verdad?, no pueden tolerar recibir una corrección, ¿verdad?, o una palabra de nuestro Dios de parte de esa persona. Y no lo pueden tolerar así porque su mismo orgullo religioso los hace pensar y creer que Dios solamente habla a través de ellos. Y Dios habla a través de cualquier persona, de cualquier niño nos puede hablar Dios. Bueno, si Dios le habló a Balán a través de un burro, lo hizo hablar y lo hizo ponerse en cintura a través de un burro. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Sin embargo, el orgullo religioso que tenían estos sacerdotes y fariseos por la importancia que estaba teniendo Cristo en la predicación de su evangelio en aquel tiempo, no les permitió escuchar la palabra que Dios les había dado. Miren lo que les dice Dios a través de esta persona que Cristo sanó. Dice allí en el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese oye. Mire qué tremendo mensaje le manda Dios a estos fariseos a través de esta persona que probablemente por haber nacido ciego, ¿verdad?, nunca leyó un párrafo de las Escrituras y probablemente nunca escuchó hablar de las Escrituras. ¿Qué les está diciendo este ciego con esa palabra? Les está diciendo que el pecado en el hombre, así en términos más sencillos, les está diciendo que el pecado en el hombre lo hace perder toda relación con nuestro Dios. Y cuando hay esa pérdida de relación del hombre con Dios por causa del pecado que no ha confesado, entonces hay un silencio espiritual en esta persona. Y al haber ese silencio espiritual en esa persona, nunca va a poder tener revelación de nuestro Dios. Nunca va a poder escuchar la voz de Dios. Así Dios se levante algún pájaro o algo, algún animal irracional a hablarle, nunca va a poder escuchar la palabra de nuestro Dios, porque hay un verdadero silencio espiritual. Se encuentra esa persona sola en un mundo lleno de habitantes, porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que esa persona realmente se encuentra sola, sin ser escuchado por nuestro Dios. Porque Dios, como dice esta palabra, no escucha a los pecadores. Sus oídos están completamente cerrados a
aquel pecador que no ha confesado su pecado. Por eso, mis hermanos y hermanas que nos escuchan en esta tarde, si tú has cometido un pecado y no lo has confesado, confiésaselo, Señor. No es necesario que busques a alguien para confesarlo, como hacen algunos, o hacen los católicos que buscan al cura y se van al confesionario ahí a confesar todas las cosas malas que han hecho. No, no es necesario. Solo te encierras en tu cuarto ahí, en tu dormitorio, y ahí con un corazón contrito y humillado, te postras ante el Padre, ante el Señor, ante el Dios que nosotros adoramos, ante el Cristo de la gloria, el que murió en esa cruz por tus pecados, por mis pecados. Ahí te postras y muy humildemente y probablemente llorando, ¿verdad? Confiésale tu pecado y pídele perdón por ese pecado que has cometido. Y Dios, que es misericordioso, que es grande y misericordioso, mirará tu corazón y verá que te has arrepentido de corazón, y Él te perdonará y escuchará tu clamor. Hace un tiempo escuché, y creo que se lo conté a ustedes en la congregación allí en Torre Fuerte, un testimonio de un pastor. Quiero comentárselo nuevamente. Pastor tenía una hija que era maestra de escuela dominical. Parece que la muchacha esta convivía sexualmente en forma fornicaria con el jefe de una mara, era un marero. Y era una muchacha que pulcra aparentemente, se vestía de vestido largo, ¿verdad? Era maestra de niños en la escuela dominical. Y de repente, la muchacha dice que empezó a caer enferma. Y el padre de la muchacha, que era pastor, preocupado por su hija, llamó a otro pastor que sabía que tenía bastante autoridad en sus oraciones para poder expulsar cualquier enfermedad que pudiera tener en el nombre de Cristo esta persona, ¿verdad? Y cuando llamaron a aquel pastor, logró entrevistarse con la muchacha sola, y allí la muchacha le confesó realmente lo que estaba pasando con ella, ¿verdad? Y dice que llamó a otro siervo para que pudieran orar contra ella, porque la muchacha había caído en un pecado de fornicación muy terrible con alguien que no pertenecía a la iglesia de Cristo. Por eso dice la palabra muy claramente que la luz con las tinieblas no pueden concordar. La luz con las tinieblas se rechazan, ¿verdad? No pueden estar juntas la luz con las tinieblas, ¿verdad? Por eso un cristiano o una cristiana no se puede casar con alguien que está en el mundo, ¿verdad? Porque de repente el que está en el mundo se la vuelve a llevar al mundo, a la cristiana, ¿verdad? No puede concordar eso, ¿verdad? Y de repente esta muchacha parece que cayó en estado de embarazo. Y cuando los dos siervos de Dios empezaron a orar por esta muchacha aparentemente desarrolló un embarazo patológico. Eso significa que el producto que se le había formado en su vientre no era normal. Y padecía de muchos sangrados, y a raíz de la oración vivía con amenazas de parto. Y a raíz de la oración el producto nació, dice, y cuando nació ese producto, que era un fenómeno, ¿verdad?, le provocó tal desgarros en sus partes íntimas que tuvieron que llevarla inmediatamente a un centro hospitalario cercano allí para poderle costurar las heridas que le provocó el aborto que esa muchacha tuvo después de la oración que hicieron aquellos dos siervos del Señor. Si no, se hubiera muerto desangrado. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Y amigos y familia que me escuchan. Que el pecado no es exclusivo del mundo. El pecado también se encuentra en la iglesia de Cristo. Parece ilógico, ¿verdad? Pero también en la iglesia de Cristo
se encuentra el pecado. Jesús dice que hay cizaña, ¿verdad? En su iglesia hay trigo y hay cizaña, pero no nos toca a nosotros quitar la cizaña, porque si quitamos la cizaña de repente se viene el trigo, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el problema en la iglesia de Cristo? Que los que andan en pecado no les gusta confesar su pecado. Y no solamente se dañan ellos mismos, sino que dañan todo el cuerpo de Cristo. Esa es la situación, ¿verdad? Y de repente no vemos la bendición que nosotros queremos que exista en nuestra congregación, porque hay pecado en nuestra congregación. Y el problema es que la gente que está en pecado no lo quiere confesar por pena o por cualquier otra excusa. No se quiere arrepentir, no quiere pasar al frente cuando le piden que se reconcilien, porque parece que nadie ha pecado. Y ese pecado no confesado es lo que trae más castigo a la vida del cristiano que vive en pecado escondido, y también trae castigo a la congregación. Es lo que le sucedió a Josué cuando conquistaron la ciudad de Jericó. Nos enseña la palabra ahí que Dios le dijo una vez que conquistaron la ciudad de Jericó, se cayeron las murallas de Jericó y entró Josué con su ejército y conquistó la ciudad de Jericó. Dios le dijo que todo lo que estaba allí era anatema. Nada tenía que agarrarse de lo que había allí, de los tesoros. Nada, era anatema para Dios. Pero vino uno de ellos, se llamaba Acán. Vino uno de ellos y no hizo caso. Y agarró del oro que había ahí en Jericó, de la plata, de las telas preciosas que había, y todo ese tesoro vino y lo hizo un hoyo, dice, en la tienda donde él moraba, y ahí lo escondió. Y dice la historia de esa palabra, que de repente Josué mandó a su ejército a pelear contra los otros pueblos paganos, y mandó unos pocos porque creyó que no era necesario mandar todo el ejército, porque Jehová estaba con él. Y de repente su ejército vino lamentándose, quejándose, los mataron. Y de repente Josué se rasgó la ropa y empezó a clamar a Dios por qué razones había sucedido eso. Y Dios le dice: mira, Josué, ve y busca dentro de tu pueblo el que desobedeció la palabra que yo les dije que no tomaran nada de la ciudad de Jericó, porque eso era anatema. Y luego en las investigaciones que hizo Josué, logró encontrar a la persona responsable de la maldición que les había acontecido por haber desobedecido la palabra de nuestro Dios. Y cayó en la persona de Can, y no solamente fue castigado Can, sino toda su familia y todos sus animales que tenía. Todo fue sometido a muerte por causa del terrible pecado de desobediencia que había cometido. Y así como sucedió en el pueblo de Israel en aquel tiempo, así sucede también en la iglesia de Cristo en nuestros tiempos. Cuando hay algún miembro de la iglesia de Cristo que está pecando en desobediencia a la autoridad y a la palabra que Dios ha dado a través de su siervo, no viene la bendición a la iglesia de Cristo. Este personaje que nos habla en el libro de Jeremías, Ananías, el castigo de él fue morir, como dice la palabra, no solo fue morir físicamente, sino que también murió espiritualmente. Y hoy probablemente ese Ananías, ese profeta mentiroso, a estar en prisiones de oscuridad con todos aquellos ángeles rebeldes, esperando el gran juicio del trono blanco, donde dice que los muertos sin Cristo se levantarán, todos los impíos se levantarán en la segunda resurrección, pero para alcanzar condenación eterna. Por eso, mis hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, familia que nos escuchan, debemos de confesar nuestro pecado a nuestro Dios y pedirle perdón a nuestro Dios por causa de nuestros pecados que cometemos. Muchas veces suceden
problemas grandes en la familia, en el pueblo donde vivimos, ¿verdad? Y en la nación donde vivimos y en el mundo donde vivimos. ¿Ustedes creen que lo que está sucediendo ahorita en el mundo entero se debe al pecado mismo de la humanidad y probablemente a la rebeldía que ha existido en el mismo pueblo de Dios por no haber predicado en forma correcta la sana doctrina de nuestro Señor? Por eso en estos tiempos nosotros tenemos que hacer un alto en nuestro camino como iglesia, ¿verdad? Y lo que está en el mundo, la gente que está fuera de la iglesia, hacer un alto en su camino, examinarse y ver cómo está su relación con Dios. Y nosotros como iglesia, ver de repente cómo está nuestra relación con Dios. Hacer un autoanálisis de nuestra vida para ver en qué le hemos fallado a nuestro Dios. Para pedirle perdón, para arrepentirnos y buscar de la misericordia de Dios, sabiendo que la misericordia de Dios es grande. Cuando un corazón contrito y humillado, dice la palabra que un corazón contrito y humillado y arrepentido jamás lo desprecia a nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Miren lo que dice el versículo 32. El versículo 32 de la palabra que leíamos en San Juan. Dice, desde el principio, les dice esta persona que fue sanada de su ceguera. Desde el principio le dice, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada, dice, podría ser. Mire qué tremendo mensaje le da este muchacho a estos fariseos y a estos escribas. Les dice este señor, esta persona ciega que fue sanado, les menciona un argumento teológico sin ser experto en las escrituras. Tremendo argumento teológico que les presenta. Les dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. En otras palabras, les está diciendo que no había ningún precedente. No existía ningún precedente en las escrituras. O sea, en el Antiguo Testamento no había ningún testimonio de alguien que había nacido ciego y que había sido sanado. No había ningún testimonio, no había ningún precedente. Y les dice, si les dice, no viniera de Dios, nada podría hacer. En otras palabras, le está diciendo, si Cristo no fuera de Dios, jamás me hubiera sanado a mí. En otras palabras, le está diciendo, Cristo es de Dios. Todo lo que Él ha hecho conmigo, lo hizo porque Dios está con Él, ¿verdad? Porque Dios está con Él. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fueron lo que hicieron estos fariseos y escribas? Miren lo que hicieron estos fariseos y escribas después de darles ese tremendo argumento teológico, Dios a través de esta persona que nunca había predicado la palabra probablemente. Respondiendo, dice, los fariseos y los sacerdotes le dijeron al ciego sanado, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y luego dice, lo expulsaron. Luego dice, lo expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? Lo expulsaron de la sinagoga. No aceptaron la revelación de la verdad que Dios les brindó a través de este hombre. Más bien les molestó esta palabra que Dios le mandó a este hombre. Como era una persona sencilla, probablemente del vulgo, ¿verdad? No creyeron ellos que Dios estaba hablando a través de esta persona. Y así sucede también en nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestro tiempo, de repente, si no es el pastor el que dice la palabra, nadie le cree, ¿verdad? Cuando de repente Dios puede hablar con el más humilde miembro que nosotros tenemos en la iglesia, como ha sucedido muchas veces. Así le sucedió a estos fariseos y escribas que, como no venía de alguien en semejanza a ellos, en cultura religiosa, ¿verdad? No le creyeron a este pobre hombre la palabra que Dios les había mandado, esa verdad que Dios les había mandado. Su orgullo y altivez religiosa no les permitió ver esa verdad. Y lo mismo sucede
en los tiempos modernos en que nosotros vivimos. La altivez y el orgullo religioso del cristiano lo lleva muchas veces a no escuchar palabra de Dios, como le sucedió a estos fariseos. Por eso vemos nosotros muchas personas que llegan a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Escuchan el mensaje, ¿verdad? Y algunos se duermen y otros bostezan, otros se ponen a platicar otras cosas, ¿verdad? Probablemente de la cocina, de su casa o del trabajo que ellos hacen, ¿verdad? Pero nadie entendió el mensaje de la palabra del Señor. Y algunos salen diciendo, ese mensaje no sirvió, no sirve ese mensaje. Eso es lo que sucede cuando hay orgullo, cuando hay altivez religiosa, ¿verdad? Lo mismo que le sucedió a estos fariseos. Por esa razón, tenemos que nosotros que todo mundo, no solo la iglesia de Cristo, todo el mundo, tenemos que revestirnos de humildad, tenemos que revestirnos de amor. Déjenme decirles, mis amigos y hermanos que nos escuchan, si nosotros nos despojáramos de la altivez, si nosotros nos despojáramos del orgullo, si nos despojáramos del yo, las cosas fueran diferentes en este mundo. Las cosas fueran muy diferentes. Tal vez este mundo fuera un paraíso, ¿verdad? Desgraciadamente no existe en nuestros tiempos eso. Hoy hay pleitos dentro de la misma familia, entre familias, por herencias, por divergencia de otras cosas, por religión. Tal vez una parte de la familia es católico y la otra parte es evangélica y se molestan por eso también. O las mismas naciones que pelean por las riquezas de otras naciones e invierten su dinero en armamentos de destrucción masiva para poder conquistar otras naciones. Cuando los verdaderos enemigos que nosotros tenemos son el hambre, las enfermedades, la falta de educación. Si el mundo y las naciones poderosas del mundo invirtieran su dinero, en vez de invertirlos en armamento, lo invirtieran en combatir el hambre y el analfabetismo que existe en todos los mundos y la pobreza que existe en muchos países, las cosas fueran diferentes en este mundo, fueran completamente diferentes. Por eso tenemos que orar como iglesia grandemente, para que Dios perdone la altivez de este mundo en que nosotros vivimos, para que Dios perdone a esos gobernantes orgullosos y altivos, ¿verdad?, que por su misma necedad y su misma ignorancia y su falta de conocimiento en Dios permiten que estos catástrofes ocurran en este mundo y la gente sufre por causa de ello. Así que como iglesia de Cristo nos toca a nosotros orar por toda esa gente, orar para que esa misericordia de Dios, así como tuvo misericordia de estos fariseos y estos sacerdotes que les mandó la verdad y por su orgullo no la pudieron ver, tal vez a través de nuestras oraciones Dios en su misericordia le mande a todas esas gentes que se consideran poderosas esta verdad, para que tal vez se humillen en esta verdad y tengan un nuevo pensamiento, una forma de ser diferente, que vaya de acuerdo a lo de nuestro Dios, al plan de nuestro Dios. Así que hay que dejar todo orgullo, toda altivez, toda religiosidad y venir y buscar de Dios humildemente y revestirnos de esa humildad y sobre todo revestirnos de la necesidad que todos tenemos de poder alcanzar ese conocimiento de la palabra de Dios, para que ese conocimiento nos dé la sabiduría que necesitamos para que podamos ser mejores hombres, para que podamos ser mejores hijos en este mundo en que nosotros estamos. Así que Dios me los bendiga, hermanos y amigos y familia que nos escuchan. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes ahí.
Y vamos a orar para que esa misericordia de Dios venga a todas estas naciones que por una u otra razón se olvidaron de Dios. Y por nosotros también, como iglesia de Cristo, para que Dios también nos perdone si no hemos cumplido completamente con el compromiso que adquirimos con Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos una vez más ante tu santa presencia, Señor. Venimos, mi Dios, con ese corazón contrito y humillado, pero agradecido. Porque en medio de toda la situación que nosotros estamos pasando, Señor, tú has sido bueno y nos has guardado, nos has protegido a todos, Señor. No has permitido, mi Dios, que esta cosa se desborde, Señor. Has tenido paciencia por nosotros, Señor. Y sabemos que tu palabra dice que por tu paciencia tú no has venido todavía, Señor. Porque tú quieres que todos en este mundo hagan un alto en su camino y se autoanalicen, se examinen, para que miren el error en que han caminado y puedan venir ante ti con ese corazón contrito y humillado y arrepentido, que tú no lo vas a rechazar, Señor. Nosotros hoy oramos por esa humanidad, Señor, para que en tu misericordia tú les permitas, mi Dios, les permitas, mi Dios, allí en su corazón, en lo más profundo de su corazón, reconocer, mi Dios, su altivez y su orgullo, y que puedan humillarse ante ti, mi Dios, y puedan pedirte perdón, arrepentirse y pedirte perdón, Señor. También como iglesia estamos aquí ante ti, mi Dios, pidiéndote perdón, mi Dios. Si no hemos cumplido a cabalidad con el mandato que tú nos has dado, Padre, perdónanos, Señor. Y te rogamos, mi Dios, que nos des la oportunidad nuevamente de seguir adelante, mi Dios, predicando esa sana doctrina que tú nos enseñaste, para que esa sana doctrina nos dé la preparación que nosotros necesitamos, mi Dios, para poder entrar al reino de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, destruye esta peste del coronavirus, Señor. No permitas más sufrimientos en la humanidad entera, Señor. No permitas más dolor, más muerte, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, imploramos tu compasión y tu misericordia, Señor, para que extiendas tu mano de poder, Señor, y tu mano de poder, Señor, pueda destruir y deshacer esa peste del coronavirus, Señor. Estamos aquí ante ti, humillados ante ti, Señor, sabiendo que sin ti no somos nada, que alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Rogando, Señor, que quite toda altivez y todo orgullo de nuestra vida, Señor. Y que nos enseñes, Señor. Nos enseñes a escuchar tu voz todo el tiempo. Que nos enseñes, mi Dios, a tener esa revelación tuya todo el tiempo. Que nos des ese entendimiento, Señor. Para que a través de ese entendimiento nosotros podamos comprender esa inmensa sabiduría tuya. Y a través de esa inmensa sabiduría tuya, Señor, nosotros podamos hacer lo que es correcto y lo que sea agradable delante de tus ojos, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, ahí los que se pusieron en conexión con nosotros a través de estas redes. Que tu bendición esté sobre ellos, sobre su familia. Destruye cualquier enfermedad que ellos tengan, Señor. Destruye cualquier pecado no confesado en su vida, en el nombre de Jesús. Oramos por las familias de esta ciudad de Lloro, Señor. Aún aquellas que no pertenecen a tu iglesia, para que seas tú hablándoles a través de estos medios, para que ellos también puedan hacer un alto y abrir su corazón y recibirte a ti y conocerte a ti, que eres fuente de vida eterna, Señor. Oramos por nuestro país, para que bendigas nuestro país, para que traigas la paz a nuestro país, para que destruyas todas esas organizaciones criminales, Señor, para que nos concedas autoridades, Señor, que sean probos y temerosos de ti, para que gobiernen un país conforme a tus principios y tu verdad, para el bien de toda esta nación, Señor. Y nos puedas conceder un país, una ciudad, una nación, Señor, que sea tierra deseable, donde reine tu paz, tu amor, donde tu palabra es ley, y tú eres la fuente de esa ley. Oramos por todas las naciones, para que hagan lo mismo en todas las naciones, Señor. Para que quites el orgullo de todos esos gobernantes, Señor. Quite su insensatez, Señor. Y que ellos puedan reconocer que solo hay un Señor al que hay que obedecer. Y ese eres tú, Cristo Jesús de Nazaret. Tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes.
que se humillen, que vengan ante ti para humillarse ante ti, Señor. Pero yo ruego a ti que perdones a todos ellos, Señor, y que les hables, Señor, y que nos ayudes, Señor, porque necesitamos hoy de tu ayuda. Bendice a mi familia, Señor, mis hijos, mis nietas. Dale salud, cúbrenos con tu manto de misericordia. Lávanos con tu sangre preciosa en cada momento. No permitas que plaga alguno toque nuestras moradas, Señor. No lo permitas, mi Dios. Dice tu palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres nuestro abrigo, Cristo Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, porque en ti hemos confiado y en ti confiaremos siempre. Yo vengo en tu nombre atando y reprendiendo esa peste del coronavirus en esta ciudad de Lloro y en nuestro país y en toda nación. Venimos desatando esa bendición espiritual y esa bendición de sanidad tuya sobre cada pueblo y ciudad de nuestro país y fuera de nuestro país en el nombre de Jesús, y sobre cada familia en el nombre de Jesús, sobre cada hermano y hermana de la congregación Torre Fuerte y de los hermanos unidos en Cristo. Yo declaro tu palabra de poder y sanidad sobre cada uno de ellos y sobre tus siervos que se encuentran enfermos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te oramos, te lo pedimos todo y te damos gracias por todo. Gracias. Bendice a mis hermanos y hermanas ahí donde están. Sobrinos, Señor. Cúbrelos a todos con tu misericordia. No partes tu bendición y tu favor de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Será el sábado que estaremos hablando un tema más de la palabra del Señor y probablemente sobre el tema de Apocalipsis. Así que Dios les bendiga. Muy buenas noches.